Mediodía del 22 de junio de 2017, una inmensa columna de humo negro cubrió el cielo de Lima. Para la mayoría de los ciudadanos y los medios de comunicación, se trataba de un incendio más en una zona comercial caracterizada por la informalidad, el desorden y el hacinamiento. Sin embargo, detrás de esa densa cortina de humo, no solo se estaban consumiendo toneladas de productos falsificados o cables inflamables, se estaba desvelando una estructura de operación sistemática que operaba a vista y paciencia del Estado, de las autoridades municipales y de nosotros mismos como sociedad. La Galería Nicolini, ubicada en la emblemática zona comercial de las Malvinas, era el epicentro de un mercado negro de materiales de ferretería y electricidad. El desorden arquitectónico y la tugurización eran la norma aceptada. En este lugar podemos observar cómo el espacio físico manifiesta la desregulación total, pasillos bloqueados, nula señalización y estructuras añadidas sin control técnico. Un entorno diseñado exclusivamente para la circulación rápida de capitales, donde las condiciones de seguridad de quienes lo habitaban eran consideradas un costo prescindible. En la cúspide del edificio, casi fuera del alcance de las inspecciones municipales, se erigían estructuras de metal, contenedores marinos adaptados ilegalmente como talleres de almacenamiento y empaquetado. Estos habitáculos, expuestos al sol abrasador y carentes de ventilación básica, no eran simples almacenes de mercancías, eran el lugar de confinamiento diario de jóvenes trabajadores. El contenedor de metal se erige así como la representación física de la deshumanización, cajas diseñadas para transportar objetos que pasaron a albergar y aprisionar vidas humanas. Los protagonistas, Joby y Jorge Luis. Hablemos de ellos con sus nombres y sus rostros. Uno se llamaba Joby Herrera, de 21 años, y el otro Jorge Luis Guamán, de 19 años. No eran meras estadísticas de la informalidad laboral, sino sujetos con proyectos de vida, familias, miedos y responsabilidades. Ambos ingresaron a laborar en esos contenedores empujados por la cruda necesidad económica y la falta de oportunidades formales en nuestro país. Es fundamental rescatar sus identidades para arrancar este caso de la abstracción jurídica y entender el dolor humano real que late detrás de cada expediente. El hecho más aberrante y definitorio de este caso es que Joby y Jorge Luis trabajaban encerrados, bajo llave, desde el exterior. El empleador colocaba un candado para evitar que los jóvenes robaran la mercancía o perdieran tiempo de producción. Este candado no es una metáfora, es un dispositivo real de coerción física. Representa la privación absoluta de la libertad y el retorno explícito a prácticas de esclavitud colonial en pleno siglo XXI, validadas por la impunidad mercantil y la desidia fiscalizadora. Para comprender el contexto, debemos analizar los números de la explotación. Los jóvenes recibían un pago de aproximadamente 20 soles diarios por jornadas extenuantes de más de 10 horas. En nuestro país, la precariedad extrema suele ser justificada bajo el perverso discurso del emprendimiento formal o la necesidad de supervivencia. No obstante, desde la filosofía crítica, entendemos que esta aceptación del trabajo bajo llave no es un acto libre, sino una coacción sistemática. Cuando la alternativa es el hambre, la elección deja de ser un ejercicio de libertad. La pregunta filosófica central. Frente a este escenario planteamos la pregunta medular de nuestra investigación. ¿Bajo qué condiciones un sistema económico y legal despoja al ser humano de su dignidad intrínseca para reducirlo a una mercancía? ¿Y qué responsabilidad ética asume la sociedad ante esta cosificación y el dolor del prójimo? El grito silenciado. Durante horas, mientras el incendio consumía la galería, Joby y Jorge Luis se comunicaron con sus seres queridos mediante llamadas telefónicas y videos desde sus celulares. Sus palabras no eran solo un pedido de auxilio físico, eran una demanda existencial de ser vistos y reconocidos. Mamá, búscame, sálvame, no puedo salir. Nos han dejado encerrados, decían. El grito de auxilio traspasó las paredes metálicas del contenedor gracias a la tecnología. Joby, ¿en qué parte estás? ¿No puedes salir? Obligando a toda una nación a presenciar en tiempo real, con absoluta impotencia, un homicidio laboral. La paradoja de la libertad en la pobreza. ¿Eran realmente libres Joby y Jorge Luis al aceptar este trabajo? El pensamiento liberal clásico argumentaría que hubo un contrato de mutuo acuerdo. Sin embargo, la filosofía contemporánea nos demuestra que la pobreza severa destruye las condiciones básicas de la libertad de elección. No hay libertad real, cuando las únicas opciones disponibles son las miserias absolutadas a la sumisión a condiciones inhumanas. La aparente autonomía de los explotadores es, en realidad, el síntoma de una violencia estructural, invisible pero sumamente eficaz. Karl Marx y la alineación del trabajo. Para profundizar en este fenómeno, dialogamos con Karl Marx y su teoría del trabajo alineado. Marx sostenía que bajo el capitalismo desenfrenado, el trabajo deja de ser una actividad que dignifica al hombre para convertirse en un proceso de estreñimiento. En las Malvinas, la alineación alcanzó su límite absoluto. El trabajador fue despojado no solo del fruto de su esfuerzo, sino de su propio cuerpo y de su seguridad espacial. Su fuerza de trabajo no fue una extensión de su ser, sino una cadena física que causó su muerte. Immanuel Kant y el fin en sí mismo. Desde la vereda ética convocamos a Immanuel Kant en su imperativo categórico. Kant postula que las cosas tienen un precio, pero las personas poseen dignidad. Por ende, es moralmente indemnizable usar a un ser humano únicamente como una herramienta para alcanzar un fin ajeno.
En el caso de la galería Nicolini, Hobby y Jorge Luis fueron reducidos a meros instrumentos biológicos para empaquetar cables y generar plusvalía. Al encerrarlos con un candado para proteger la propiedad privada, el empleador pisoteó la máxima kantiana, demostrando que en ese espacio el valor del cambio superior al valor ontológico del hombre. Hannah Arendt y la banalidad del mal. Muchos podrían pensar que quienes colocaron los candados eran monstruos sádicos. Sin embargo, si aplicamos el concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, descubrimos algo más aterrador. El mal suele ser perpetrado por personas comunes que simplemente renuncian a pesar críticamente y se limitan a cumplir funciones dentro de un sistema. El empleador, los inspectores municipales corruptos que recibieron sobornos y los clientes que compraron cables falsificados actuaron bajo una alarmante normalidad burocrática e indiferencia ética. Emmanuel Levinas y la ética del rostro. Finalmente recurrimos a Emmanuel Levinas y su ética de la alteridad. Levinas afirma que la filosofía primera no es la onotología, sino la ética, y que nace en el encuentro con el rostro del otro. El rostro fue del sufrimiento, nos interpela, nos exige justicia y nos hace infinitamente responsables de su vida. El drama de las Malvinas ocurrió porque el sistema comercial interpuso contenedores y candados de metal para evitar que viéramos el rostro de Hobby y Jorge Luis. Al ocultar sus rostros, la sociedad pudo comprar y vender con la conciencia tranquilidad, la estructura y la plusvalía sangrienta.